Ya estamos grabando. Bueno, ya estamos grabando. Vamos a libro de San Juan, capítulo 3. Empezamos la lectura para la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Imagínese, pongámoslo de esta manera. De repente podemos decir dos titanes del conocimiento y la sabiduría, porque Nicodemo, Nicodemo era un hombre, un principal. Cuando nosotros miremos en muchas partes de las escrituras donde dice principal o donde dice príncipe o principado, eh, es la misma palabra. Esa palabra se describe a una persona que era el primero, que era el que estaba más arriba o era el que tenía mayor autoridad sobre todos los demás. Por eso era el principal o o el príncipe o el principado. Entonces, él es el primero entre todos los maestros de Israel. Era maestro de maestros, imagínense, él se encargaba de capacitar a todos los maestros que ya estaban ya designados como maestros o como rabí. Entonces, más sin embargo, viene Nicodemo y le dice, sabemos, o sea, imagínense, le dice, sabemos que vienes de Dios, sabemos que has venido de Dios. O sea, fijémonos bien que en este verso, este hombre no le dice, yo sé que tú vienes de Dios, sino que le dice, sabemos. Eso significa que una gran parte de los fariseos sabían que Jesús venía de Dios. O sea que parecía como que había algún tipo de revuelta entre algunos y otros fariseos que estaban a la expectativa de qué era lo que estaba pasando, pero Nicodemo fue el único que tuvo el valor de decir, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no se lo permite, si Dios no está con él. Entonces, el Señor, tenemos que ver algo muy importante, amados, que nosotros no vamos a entrar al reino de cielo, al reino de los cielos con adulaciones, con estar adulando o adorando al Señor. No vamos a entrar al reino de los cielos por eso, porque muchas personas hacen actos de adoración, mas sin embargo están viviendo una vida en pecado, una vida en desorden, mas sin embargo no quieren buscar del Señor. Entonces el Señor le dice, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. O sea, el Señor está diciendo, mira, no me vengas con adulaciones y con cosas así. Necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Tienes que haber nacido de nuevo, ser completamente diferente. O sea, nacer de nuevo es empezar de cero, empezar completamente un caminar diferente. Y nosotros tenemos que entender cuándo nosotros nacimos de nuevo.
cuando nosotros empezamos un nuevo camino. Y eso sucedió exactamente cuando nos bautizamos. El Señor dijo, el que no nace de agua y luego del Espíritu, entonces no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros nacimos de nuevo el día que nos bautizamos. Ahora hay que ponernos a pensar cuánto tiempo llevamos nosotros de vida. Por ejemplo, yo me bauticé a los 14 años y en este momento yo tengo 31. Eso significa que tengo 17 años de vida. Soy un adolescente espiritualmente, imagínese usted. Soy un adolescente espiritualmente. Tengo 17 años, ya casi cumplo la mayoría de edad en el Evangelio, porque a esa edad yo nací de nuevo. A esa edad volví a nacer otra vez y empecé mi caminar. Me caí muchas veces, como todos los bebés se caen cuando empiezan a caminar. Eh, tuve que comer comida, ¿cómo se llama? Suave, leche que me daban mis pastores, mis líderes, las personas que estaban a mi cuidado en cuanto a mi instrucción espiritual. Entonces estaba yo tomando de su leche, pero cuando ya pasando el tiempo, ya nosotros ya no somos de esa leche espiritual, como dijo Pablo. Algunos ya deberían estar comiendo vianda sólida, o sea, comida sólida, pero siguen anhelando vianda espiritual, siguen anhelando, perdón, leche. Entonces, ¿qué edad? Pongámonos a pensar nosotros ahorita, ¿qué edad tenemos nosotros en el Evangelio? ¿Somos niños, somos adolescentes, ya somos adultos maduros? ¿Qué edad nosotros tenemos cuando nacimos de nuevo? Entonces, es un nuevo caminar, una nueva experiencia de vida, una nueva etapa de aprendizaje, una nueva etapa en la que nosotros caemos, nos levantamos, y eso es lo mejor de todo. Y cuando recordemos nosotros, bueno, la mayoría de los que están aquí son padres. Yo pues tuve la gracia, la virtud y el privilegio de parte del Señor, que tengo un montón de primos pequeñitos que a todos prácticamente los vi nacer. Entonces yo los vi a ellos empezar a caminar, empezar a correr, yo los vi a ellos en todas esas etapas de niños, y que ahora ellos son adultos. Entonces me llama la atención este ejemplo, porque cuando uno de niño se cae, recordemos que siempre papá o mamá sale corriendo para cuidarlo, para abrazarlo, para secar sus lágrimas, para decir que todo está bien, que todo va a estar bien, y así sucesivamente. Entonces recordemos nosotros que si nacimos de nuevo, si, dependiendo a saber la edad que nosotros tenemos en el Señor siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Recordemos que en cualquier momento de nuestra vida, siempre nuestros padres van a estar ahí. Desafortunadamente, pues rindo mis respetos completo al 100%, ¿verdad? A todas las personas que desafortunadamente han perdido a su papá o a su mamá, y ya tal vez pues ya ellos están grandes. Entonces, pero siempre va a haber ese momento en el que siempre van a estar ellos para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿ya nacimos nosotros de nuevo? ¿Sentimos que hemos nacido nosotros de nuevo? Mire que el versículo 2 enseña cosas muy importantes. El versículo 2 dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, es decir, en secreto. Y a veces nosotros miramos mal lo que Nicodemo estaba haciendo, lo que Nicodemo hizo. A veces lo miramos mal y decimos, ay, que le daba vergüenza, le daba pena, pero veámoslo de otro sentido, veámoslo en otro sentido, porque Nicodemo vino en secreto a buscar el rostro del Señor, a buscar el Señor. Vino en secreto, en un momento en el que nadie lo estuviera molestando, que nadie lo estuviera viendo, porque quería platicar directamente con él. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, porque Jesús mismo lo dijo. Dice, tú cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta, ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso dice la palabra, que las cosas en privado se recompensan en público. Entonces, este hombre vino de esa manera, en privado, para hablar con el Señor, y recibió tremendas revelaciones. Eso es lo que tenemos que nosotros ver, que cuando nosotros venimos a hablar con el Señor en lo privado, cuando venimos a intentar tener una relación con el Señor en lo privado, en la intimidad, entonces nosotros recibimos algo de parte de Él, recibimos esta revelación tan tremenda. Si imagínense, si Nicodemo era maestro de maestros con toda la sabiduría que tenía, ahora este hombre, su mente se rompió por completo y se volvió a armar de tal manera que ahora, ¿qué va a enseñar? ¿Qué es lo que va a enseñar de ahora en adelante?
¿Me entiende? Porque tuvo esa intimidad con el Señor que le dio una revelación tremenda, una revelación grande. Recibió más allá de lo que estaba tratando de buscar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos toca. Como líderes, a nosotros nos toca venir en lo íntimo, que no nos conformemos solamente con la oración que hacemos de la ofrenda allá en la iglesia o la oración que hacemos al principio, el que está moderando, y la oración del final para que nos vayamos para la casa. No nos conformemos solamente con eso, sino que en la intimidad, en un momento de soledad, nosotros podemos clamar al Señor y orar a Él, así como hizo Nicodemo, venir en secreto. También este pasaje nos dice que Dios él, es el que nos da las habilidades de hacer señales, es decir, cada una de las cosas que realizamos en las que tenemos éxito no es por suerte, es porque Dios así lo quiso. Esa es la revelación que Nicodemo tuvo al principio, porque dijo, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Esa es la revelación que tuvo Nicodemo. Ahora, estamos hablando de que, por ejemplo, Juan, recordemos cómo Juan empieza en el primer capítulo. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces Juan tiene una revelación todavía más amplia, porque Juan está catalogando al Señor y está declarando a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Mas, sin embargo, Nicodemo está diciendo que es un enviado de Dios. La revelación no está completamente mal, la revelación de Nicodemo no está completamente mal, pero aún así le está diciendo, Dios está contigo, en lugar de decir como Juan lo está revelando, de que Él es Dios. No es como que Dios está contigo, sino que tú eres Dios. La revelación que Nicodemo debió haber dicho fue, yo sé que tú eres Dios, que tú has venido como Dios aquí en la tierra, como Dios encarnado, Dios hecho hombre, porque si él era maestro de Israel, tenía que haber conocido las profecías, y es lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Es lo que está escrito en el libro de Isaías, donde dice que Dios mismo se hizo carne. Entonces él tenía que haber conocido eso, pero la revelación al final no estuvo tan mal de decir, yo sé que Dios está contigo porque hace estas cosas. Entonces, esa revelación prácticamente la tenemos que tomar para nosotros. Eso significa, porque dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que dice la palabra. Alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esa revelación la tenemos que tomar para nosotros, donde nosotros tenemos que ver o escuchar lo que Nicodemo le dijo al Señor. Tú haces estas cosas porque Dios está contigo. Eso significa, hermanos, que cuando nosotros hayamos recibido algo, cuando nosotros hayamos alcanzado metas, cuando nosotros hayamos alcanzado aquellos propósitos por el cual estamos luchando, no es por suerte, es porque Dios está con nosotros. Si hemos recibido un milagro, una petición contestada, una pregunta contestada, no es porque hayamos tenido suerte, es porque Dios está con nosotros. Muchas veces a la iglesia se le olvida que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros. A veces se nos olvida eso de que nuestro Dios está siempre con nosotros, pendiente de siempre Sí, apoyarnos, de siempre ayudarnos. Entonces, el Señor está con nosotros. Muy bien. Mire que en el verso 15, en el verso 14, vamos a regresar un poquito más atrás. Del verso 3 al verso 6. Jesús dice en este pasaje que debemos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es decir, debemos nacer del agua, hablando del bautismo. Es ese momento donde morimos y volvemos a nacer, y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, somos precursores de esto. Tenemos nosotros que apoyar y ayudar a que los hermanos que están congregando con nosotros, eh, ellos puedan llegar al bautismo. Tenemos que hablarles sobre esto, tenemos que instruirlos sobre esto. Pero ojo, es algo muy importante que la palabra dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra a nosotros. Entonces, lo primero que el Señor nos demanda a nosotros es que hagamos discípulos. O sea, que primero les enseñemos, primero la enseñanza y luego la consagración por medio del bautismo.
Eso es lo que el Señor nos está a nosotros demandando. Enseñémosle primero y después lo bautizamos. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que nosotros hacer para que las personas puedan nacer de nuevo, que pueda haber un nuevo comienzo en la vida de ellos, en la vida de todos los que nos rodean. Entonces, creo que es tiempo, amados, es tiempo de que nos levantemos nosotros en nuestra célula y empecemos a buscar personas nuevas. Empecemos a buscar personas nuevas, porque muchas veces invitamos a las mismas personas y de repente las mismas personas están a veces renuentes, que no quieren llegar, que no quieren acompañarnos. Entonces busquemos personas nuevas. Hagamos como hizo este hombre rico, este rey, que dice que hizo una gran fiesta, un gran banquete y los invitados no llegaron. Entonces le dijo, vayan por las plazas, vayan por las calles, inviten a todo el que quiere entrar, a los cojos, a los lisiados, a los ciegos, a los sordos, a todo el que quiere entrar. Y el que no quiere entrar, pues fuérzalo a entrar, convénzalo para que entre. ¿Me entiendes? Entonces hay que buscar personas nuevas y las personas que, no, que normalmente visitamos no nos quieren acompañar o ya nos quieren seguir, busquemos personas nuevas entonces que quieran caminar en este camino precioso que es el camino del Señor, el camino de Dios. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas porque en este año, hermanos, tenemos que ponernos esa iniciativa nosotros mismos de que tenemos que presentar al menos una persona nueva en esa célula. Está bien de repente si no lo convencemos para que vaya a la iglesia. Debe ser nuestro propósito, pero por lo menos que esta persona esté llegando a recibir palabra de Dios. Tenemos que ponernos las pilas en este año para que esas personas puedan venir al, a nuestro grupo de célula. Y hagamos lo que esté a nuestro alcance. Hagamos lo que esté a nuestro alcance, busquemos estrategias que nos puedan ayudar para poder alcanzar este propósito. Mira lo que dice en el verso 14. Dice la palabra, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí el Señor estaba anunciando su muerte. Aquí, cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, le estaba anunciando su muerte, lo que él iba a hacer. Recordemos lo que pasó si no me equivoco, en el libro de Números, creo que lo habíamos estudiado hace poco también, donde Moisés levantó una serpiente de bronce y así mismo el Señor dice, así mismo tengo que ser levantado yo también, hablando de su crucifixión. Hablando de su crucifixión. O sea que lo que sucedió en ese momento en el desierto era una representación de lo que más adelante iba a acontecer, un par de miles de años más en el futuro, que era lo que iba a acontecer. Muy bien. Vamos a continuar la lectura. Me gustaría pedirle, si está por ahí mi hermano Imer, si me puede ayudar con la lectura del verso 16 al verso 21. Amén. 16 al 21. Amén. Dice, porque, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. En Dios. Amén. Creo que el verso 16 es el verso más
más conocido que existe, creo, de la escritura, tal vez después de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, verso 2. Creo que casi todos lo sabemos de memoria. San Juan 3:16, San Juan 3:17, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 nos da a conocer algo tremendo también, que dice la palabra que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por él. Entonces nos ponemos a pensar nosotros y tenemos que hacer este tipo de analogía con las personas que están en nuestra célula, porque tenemos que hacer que las personas piensen y razonen por ellos mismos. O sea que habían dos opciones: o condenaban a la humanidad, o el Señor llegaba a condenar a la humanidad, o, o que el Señor llegara a salvar a la humanidad. O sea que habían dos opciones. La más fácil era condenar a la humanidad, porque de todas maneras la humanidad estaba perdida. Y luego Pablo lo entiende y Pablo le escribe a los romanos, en Romanos capítulo 3 verso 23, donde dice que por cuanto todos habíamos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, Pablo lo entiende de esa manera, que la condenación ya estaba. Entonces, asimismo, el Señor lo explica aquí en la palabra, donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Casi siempre o en todos los sentidos, el hombre es encaminado, el ser humano es encaminado hacia la maldad, hacia hacer cosas malas, en todos los sentidos. Nosotros que ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ahora tenemos esa ayuda, una ayuda diferente para que nosotros no podamos sucumbir ante esos pensamientos negativos, ante esos pensamientos malos, porque todos estamos en esta carne y ninguno de nosotros está exento de pecado, está exento de caer, de fallar, ninguno de nosotros está exento de eso. Entonces, ahora tenemos al Espíritu Santo que nos da la fuerza para poder inhibir esos pensamientos que a veces vienen a nuestra vida. Entonces, el Señor, hermano, fue enviado para que nosotros tuviéramos redención, para tener salvación, no para ser condenados. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso porque muchas veces el tiempo largo en el Evangelio que a veces hemos vivido nos hace a nosotros condenar a las demás personas. Condenamos a veces a las demás personas sin querer, cuando sabemos que el Señor ya pagó por ellos. ¿Cómo condenamos nosotros a las personas cuando a veces miramos a alguien y decimos, este no quiere nada con Dios, ese no quiere nada? No, estamos juzgando. Este no quiere dejar ese vicio. No, o sea, no saben lo que está luchando, por lo que está pasando esta persona. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos condenar cuando de repente a nosotros nos hablaban, nos hablaban, nos hablaban, nos hablaban y no queríamos nada con Dios tampoco? Nos hablaban y nos decían y nos decían y nos decían y no queríamos llegar al camino y a los pies del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos juzgar a los demás? Tenemos que ponernos las pilas nosotros y entregarle a los demás este regalo que se nos ha dado a nosotros, el regalo tan hermoso de la salvación. Tenemos que compartirlo con los demás. Tenemos que compartirlo con los demás. Mira lo que dice el verso 20. Este verso nos dice una gran realidad del mundo. La gente que no quiere la luz es porque sus obras son malas y no quiere ser reprendido por la luz cuando sus obras sean manifiestas o manifestadas. Porque muchas veces hacemos cosas a escondidas. Yo siempre le digo a los jóvenes, a los adolescentes, cuando los estoy enseñando, yo les digo, si tú sientes la necesidad de esconder lo que tú estás haciendo, eso significa que eso es malo. Eso significa que eso es pecado, eso es desagradable, o sabes que eso no es correcto. Si sentimos la necesidad de escondernos ante tal cosa, entonces eso no es correcto. Sabemos que entonces es pecado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la luz, cuando hacemos las cosas en frente de todo el mundo, estamos a expensas de ser juzgados por lo que estamos haciendo. Entonces, por eso muchas veces intentamos nosotros cubrirnos de tinieblas, o sea, hablando de escondernos de las cosas que hacemos,
porque pensamos que si no nos mira el pastor, si no nos mira el líder, si no nos mira el otro, entonces no pasa nada, pero nos está viendo Dios, nos está viendo el Señor, el que nos llamó, el que nos redimió, el que nos compró, nos está viendo. Entonces, tengamos mucho cuidado en ese tipo de cosas, porque si no queremos nosotros la luz, es porque no queremos ser reprendidos por la luz. Es porque tenemos imperfecciones ahí que estamos tratando de esconder. Entonces, hagámosle ver a las demás personas, a todas las personas que están en nuestro grupo de células, enseñémosles, instruyámosles de que el Señor es la luz. Dijo el Señor con sus propias palabras, yo soy la luz del mundo. Y después nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo también. Entonces la luz ahí está. Enseñémosle a ellos a caminar hacia la luz, a caminar hacia la luz, para que entonces ellos puedan recibir esa revelación y poder pedir perdón por los pecados, por las transgresiones, por iniquidades, por cualquiera sea la situación, y puedan recibir perdón y puedan recibir ese regalo hermoso de la salvación. Amén. Vamos a continuar la lectura. Vamos a continuar la lectura. Mi hermana Heidi, si está por ahí mi hermana Heidi, me puede continuar la lectura del verso 22 al, al verso 30, por favor. Todo eso. Bueno, yo que no puedo leer bien. Bueno, el amigo del esposo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, Juan bautizaba también en Hemón, ¿sí? ¿No? Sí. junto, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún en, en, ¿qué? Encarcelado. Encarcelado. Entonces hubo decisiones entre los Discusión. discípulos, ah, qué pena, los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de a quien tú diste tres Testimonio. testimonios, bautizan y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo no pueden, ¿sí? No pueden el nombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me oís ¿Me sois testigos testigos? Ujú. de que, dije, yo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, ¿sí? Ujú. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue, yo Mengüe. mengue, Mengüe. bueno, mengue. Ujú. Ok. El que Muchas gracias. Muy bien. Mire, nosotros cuando nos encargamos, es nuestra labor, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo en nuestro grupo de células, cuando predicamos, cuando salimos a evangelizar, es nuestra labor presentar al Señor. Y al hacer eso, entonces nosotros nos convertimos en amigos del esposo y debe producirnos grande gozo que nosotros somos amigos del esposo, o sea, de Cristo. Cristo es el esposo, el novio prometido a la iglesia, así como la iglesia es prometida como novia al Señor.
Entonces, por esa razón, cuando ayudemos a alguien a levantarse en Cristo y vemos que está avanzando en el Señor, debemos alegrarnos porque lo hacemos por amor al Señor y a nuestros hermanos. Imagínense que muchas veces sucede dentro de la iglesia que un hermano viene llegando de estar, eh, qué sé yo, en una vida de drogadicción, de vicios, de muchas cosas, estaba perdido completamente y de repente llega a la iglesia y pronto empieza a servir en cualquier área. Y gente que dice, no, yo llevo 3 años, llevo 5 años, llevo 10 años aquí en esta iglesia y no paso del mismo lugar y este acaba de llegar y ya está sirviendo. Cuando nosotros miremos que un hermano se está levantando, hermano, hay que gozarnos. Cuando miremos que un hermano se levanta, gocémonos, alegrémonos con todo nuestro corazón. Hay que celebrarlo, que nuestros hermanos se están levantando en el Señor. Entonces, un problema entre los discípulos de Juan y los judíos que estaban ahí en ese momento. Entonces, decir, pero ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es posible que él esté bautizando? Debería respetarte porque tú eres el bautista, tú eres el que bautiza. Entonces, Juan puso su humildad primero ante cualquier cosa, puso su humildad y les dijo, yo ya les había dicho que yo no soy el Cristo, yo no sé por qué me vienen a seguir preguntando, yo no soy el Cristo, yo se los dije, yo solamente venía a preparar el camino, a preparar el camino, y por eso después él explica y dice, oh, pero el esposo es el que tiene a la esposa, pero el amigo del esposo se goza de verlos a ellos felices, se goza de verlos a ellos felices. Nosotros tenemos que tener ese gran gozo de ver cómo las personas empiezan a buscar del Señor. No juzguemos nosotros, es que mire que casi todo prácticamente se basa en este versículo, este capítulo se basa bastante en el hecho de no juzgar a los demás, de no juzgar a los demás por su crecimiento, por su avance, sea poco, sea mucho, sea lento, sea rápido el avance que cualquiera pueda tener, no debemos nosotros juzgarlo, debemos tratar de ayudarlo y apoyarlo. Si nosotros nos consideramos que estamos ya maduros en la fe, que ya estamos grandes en la fe, entonces hagamos el esfuerzo por apoyar a estas personas que vienen empezando, estas personas que están en nuestro grupo de célula, que de repente no quieren congregar en la iglesia, hagamos el esfuerzo nosotros por ayudarlos. Hagamos el esfuerzo por demostrarles a ellos el amor del Señor. Entonces, hagamos ese esfuerzo hermoso de poder ayudar, de poder sentirnos alegres porque nuestros hermanos están prosperando. Y eso es cuestión de envidia, porque imagínense, el Señor nos dio la parábola del hijo pródigo, como el hermano cuando regresó se sentía celoso, se sentía tal vez humillado, se sentía ultrajado, porque estaban matando el becerro más gordo para poder celebrar que su hermano había regresado cuando había estado en el mundo, había estado haciendo cosas tremendas, pero regresó y el papá lo que hace es una fiesta. Es decir, pero ¿por qué a mí nunca me has hecho una fiesta si yo todo el tiempo he estado aquí? Entonces el papá le dice, mijo, todo lo que tengo es tuyo. Si tú no has querido hacer fiesta es porque no quieres. Entonces nosotros tenemos que aprender a no ser como el hermano del hijo pródigo, a sentirnos celosos, a sentirnos mal porque nuestro hermano haya regresado a la casa y tal vez es una persona que vaya, sabía tocar algún instrumento, pero se alejó del camino del Señor y ahora está llegando a la iglesia y de repente nos damos cuenta del talento que tiene, lo ponemos a tocar en el altar después de pasar un proceso, obviamente. Lo ponemos a que nos ayude en el altar a ministrar y de repente empezamos a decir, y ese no acaba de llegar, y ese no acaba de venir. Entonces tratemos de no juzgar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y sepamos nosotros que somos amigos del esposo, somos amigos del esposo, tenemos que alegrarnos en todo tiempo. Uno de los versículos bastante conocidos también, que muchas veces lo hemos escuchado, pero tal vez algunos nunca hemos sabido de dónde está, es en el verso 30, donde Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Tenemos nosotros que menguar. ¿Y qué es menguar? Bajarnos. Es bajar la cabeza, bajarnos a nosotros. Por mucho que hayamos nosotros aprendido en la vida, siempre hay algo más para aprender. Por mucho que nosotros hayamos alcanzado esto y lo otro, siempre va a haber alguien que va a alcanzar más que nosotros. Y siempre va a haber una meta que podemos alcanzar. Siempre va a haber una meta que podemos lograr continuar más adelante. Entonces, necesitamos nosotros menguar, menguar para que el Señor crezca. Que cuando pase lo que sea que pase, porque yo sé que entre todos nosotros el Señor nos ha regalado dones, talentos y todo eso, pero cuando ese tipo de cosas pasen, la gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Nosotros no somos los que hacemos los milagros, nosotros no somos los que producimos que cosas sobrenaturales sucedan. Nosotros no somos. Es la presencia de Dios, es Dios a través de su misericordia, utilizándonos a nosotros como vasos, vasos de barro, vasos frágiles que somos. Entonces necesitamos nosotros bajarnos a nosotros mismos, a nuestros propios intereses y empezar a servir a Dios como se debe. Empezar a servirle al Señor como se debe, porque dice su palabra que no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijos y todo lo que tiene por seguirme a mí, que no haya de recibir el doble, que no vaya de recibir una mayor porción de lo que supuestamente de lo que nosotros hemos entregado, lo que hemos dejado. Entonces, eso es menguar, cargar nuestra propia cruz y también es negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y entonces empezar a caminar con el Señor. Entonces, debemos menguar nosotros, bajarnos, 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 bajarnos. Debemos menguar para que entonces el Señor se glorifique en nuestras vidas. Muy bien, continuamos con la lectura. No sé si mi hermano Flavio, mi hermana Karina, si están por ahí, si me pueden ayudar con la lectura, a ver cuál de los dos está disponible. Del verso 31 al verso 36. Amén. Dice el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el cielo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Mira lo que dice el verso 34. En este verso nos da a conocer la importancia de prestar atención a los siervos que son enviados por Dios para hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma. Amados, tengamos ah, mucho criterio sobre lo que nosotros escuchamos, obviamente, tengamos mucho criterio sobre quién nos está enseñando a lo largo de nuestra vida o en cualquier parte, no solo me refiero incluso en esta clase, pero no menospreciemos nosotros la palabra de Dios, independientemente por quién venga, no lo menospreciemos, porque al final de cuentas es palabra de Dios. Si la persona de repente anda descarriado, anda a saber en qué cosa, pero es palabra de Dios. Le pongo un ejemplo, aquí en los Estados Unidos hubo un hombre, un pastor de jóvenes, que luego se convirtió en pastor, pero pasó casi toda su vida aún pastoreando. Él padecía de depresión, pero él pastoreaba
y él vivía casi todos sus días o toda su vida deprimido. Y llegó un punto en el que él mismo se quitó la vida. Llegó un punto en el que él mismo se quitó la vida. Y vemos que tenía una iglesia bastante grande, con muchísima gente ahí. ¿Por qué? Porque al final, porque lo que transforma es la palabra de Dios. Lo que transforma, lo que hace efecto en la vida es la palabra de Dios. Por eso nosotros mismos tampoco debemos menospreciarnos a nosotros mismos, de decir, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no sé qué voy a decir, ay, es que se me hace muy difícil. Ay, lance la palabra, solo tiene que hablar, solo tiene que decirlo. La Biblia dice que Pedro era sin letra y del vulgo. La Biblia dice que Pedro era iletrado prácticamente. Era un hombre que no tenía tanto conocimiento, tanta sabiduría, pero lo que Pedro tenía era el Espíritu de Dios con él. Y eso es lo que a nosotros nos debe importar. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese criterio, podemos escuchar nosotros a cualquiera predicar, pero como dice la palabra, no menospreciemos, sino que nosotros tenemos que recibir lo bueno y desechar lo malo. Lo malo, de repente lo que no nos parezca, pues desechémoslo. Pero la importancia de la palabra de Dios es que siempre nos va a transformar, nos va a cambiar, siempre va a hacer algo en nuestra vida, siempre va a crear o generar algo en nuestra vida. Así que no menospreciemos nosotros la palabra de Dios en ningún momento, en ningún momento. Y por último, el verso 36. Este verso menciona una gran decisión en nuestra vida y es el hecho de creer o no creer. Y que si creemos en el Señor tendremos vida eterna con Cristo Jesús, pero si no creemos estamos condenados. Si no creemos, entonces nosotros estamos ya condenados, estamos fritos, como decimos. Entonces, esto es una decisión que se debe plantear en todas partes. Es decir, ¿quiere creer o no quiere creer? Porque todos estamos en ese derecho de decidir si creemos o no creemos. Pero es una decisión tremenda. Gracias al Señor que nosotros ya estamos en su camino. Eso significa que ya nosotros creemos, ya nosotros creemos. Entonces, la palabra misma lo dice, que el que cree tiene vida eterna. Entonces, celebrémonos, nosotros celebremos esa vida eterna, celebremos, hermanos, con alegría, con gozo. Mantengamos ese gozo en nuestro corazón de saber que nosotros hemos sido redimidos, de que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y que vamos hacia una vida eterna porque hemos decidido creer en el Señor. Pero hay que darle vuelta a la moneda o hay que darle vuelta a la tortilla, porque el que no cree entonces no tiene vida eterna. El que no cree o decide no creer, al final va a tener su consecuencia. Esto es simple así, es una matemática simple, uno más uno es igual a dos, es creer o no creer, decido creer o no quiero creer. Y hoy en día vemos muchísimas personas así, que no es que de repente ellos sean ateos porque tienen mucho conocimiento científico ni nada, no, 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 sino que ellos mismos han decidido no creer. Ellos han decidido que no quieren creer en nada y quieren vivir su vida como que si no hay Dios. Entonces, creer o no creer. Eso es la pregunta más tremenda que podemos nosotros hacer en nuestro grupo de célula. ¿Creemos o no creemos? Espero que todos aquí creamos. Espero que todos aquí creamos. Bueno, terminamos temprano porque los capítulos son bastante cortos, pero me gustaría escucharlos también ahora. Me gustaría ver si tienen algo que agregar. Me gustaría escucharlos. ¿Alguien por ahí? Los micrófonos están abiertos. ¿Alguna pregunta o alguna sugerencia o algo que quieran aportar? Vamos, yo sé que pueden.
A ver. Yo sé que están analizando ahí todo lo que hemos hablado, están analizando la palabra. Vamos a ver. Nadie tiene nada que aportar. Uy, Hermana Karina. sí, espérenme. Ok, bueno, sí tengo una pregunta. Por ejemplo, Dígame. Nicodemo, cuando se le acercó a Jesús, ¿verdad? Se dice que fue por la noche. ¿Eso lo hizo él por temor a ser visto por los otros líderes religiosos? Sí, en gran parte sí lo hizo de esa manera. Ah, porque siendo maestro de Israel sabía la fama que Jesús estaba levantando, ¿verdad? Esa fama donde muchos le llamaban hereje, algunos le decían endemoniado, muchos pensaban que él hacía ese tipo de cosas o hacía cada uno de los milagros, le decían incluso que lo hacían por Belcebú. Entonces, ya se notaba esa situación, por lo que era muy necesario que nadie lo viera con el Señor, porque si no iban a empezar a pensar que él estaba también haciendo ese tipo de cosas, trastornando a la gente, según los pensamientos de ellos, ¿verdad? De que todo lo que Jesús hacía, lo hacía tal vez por algo maligno más bien. Entonces, pero Nicodemo viene con la revelación diferente y le dices, yo sé que tú vienes de Dios, yo sé que todo lo que tú haces es porque Dios te lo permite. Entonces, al venir así, yo lo tomo de una manera diferente, porque sea como sea, él fue de noche en un momento de intimidad, en un momento donde iban a estar solamente ellos dos, en un momento donde él podía hacerle preguntas y entonces poder ampliar su conocimiento y poder en ese momento recibir de parte del Señor algo. Entonces, lo que nosotros podemos aplicar a nosotros es eso, el hecho de llegar con el Señor o llegar a buscar al Señor en nuestra intimidad, en nuestra habitación. Porque sí, él no creo que haya tenido vergüenza, pero sí tuvo temor de qué pudiera haber pasado si él, pues si él hablaba con Jesús de repente enfrente de todas las demás personas, enfrente de todas las demás personas, porque recordemos que, como decimos, el ser humano siempre es mal pensado, siempre ha sido mal pensado el ser humano. ¿Qué pasa? Que si lo ven platicando con ella, van a decir, oh, o sea, si ven que el Señor está platicando con él, perdón, con ella, dije, si ven que Nicodemo está platicando con el Señor, pueden empezar a pensar que él está haciendo cosas malas también, en lugar de pensar que está haciendo cosas buenas, porque como siempre le digo, el pensamiento de los seres humanos siempre va para lo malo. Miran a alguien que está, hay dos personas, uno está fumando y el otro ya piensan que también los dos. Entonces, por eso mejor era llegar en un momento secreto, un momento íntimo y un momento donde pudiera él tener a solas al Señor. En otro contexto también, que Nicodemo, como era maestro de maestros, era una persona que era um, muy agolpada también por las personas, por cuestión de que él, pues, era maestro y enseñaba. Y lo mismo Jesús le seguía en las multitudes. Entonces, para poder hablar con él, necesitaba un tiempo a solas, en un momento donde pudiera hablar con él de manera ya personal. Pero sí, Mm, se nota en el texto de que él tuvo temor de muchas maneras. Ok, y otra pregunta, hermano. Por ejemplo, para que una persona se bautice, ¿usted cree que está bien por ejemplo, se bauticen así, a veces que se bautizan a los 10, 12 años? Ok, ahí es una pregunta eh, bastante fuerte porque hoy en día se está bautizando bastante a los niños en cuestión de esas edades. Mm, Si me lo pregunta a mí, si me lo pregunta a mí, en cuestión mía, anótelo a mi cuenta, apúntelo a mi cuenta, no estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué razón? Una cosa es el llamado y otra cosa es el nuevo nacimiento. Es importante que la persona sepa
entienda qué es lo que está haciendo. En el caso, no voy a defender el hecho de que yo me bauticé a los 14 años, va a sonar así, pero no es el caso. Nosotros entendemos, por ejemplo, de que el profeta Jeremías fue llamado cuando era un niño, entre aproximadamente los 8 y los 12 años por ahí, fue llamado como profeta. Por eso le decía el Señor, no digas que eres un niño, que a donde yo te envíe vas a ir y lo que yo te diga es lo que vas a decir. Eso es el llamado. Bueno, nuestra pastora siempre nos ha comentado de que ella sintió y escuchó el llamado del Señor como cuando tenía 9 años, pero el nuevo nacimiento se hace de otra manera, porque tenemos que estar entendidos completamente. Por eso el Señor dice, hagan discípulos y bauticen. O sea, primero enséñenles y después bautícenlos. Pero los niños tienden a aprender muchas cosas, pero al mismo tiempo la información que ellos guardan no es una información que se queda en su mente lo suficiente como para llegar a comprender exactamente qué es lo que están haciendo. Entonces, eh, por esa razón es que no se recomienda. Eh, Tal vez que sea de los 14 años en adelante. ¿Por qué? Porque también tomamos el ejemplo de David, donde David perdón, ungido entre los 14 y los 16 años aproximadamente. Él fue ungido, pero entendió que él estaba siendo ungido como rey, pero David no salió corriendo a sentarse en el trono. David no salió corriendo a sentarse en el trono, sino que él entendía que era el proceso que tenía que pasar hasta llegar al trono, en el momento en el que él fue ungido. Entonces, básicamente, ese es mi criterio, como les digo, ese es mi criterio donde nosotros hemos aprendido. También yo lo viví con mi abuela, porque mi abuela cuando yo estaba que me quería bautizar como a eso de los 12 años por ahí, querían bautizarme, mi abuela me dijo, no, porque usted no sabe lo que está haciendo. Para usted, aunque le expliquen y diga que entendió, lo va a tomar como un juego, como algo, porque como estoy en la iglesia, mi papá me lleva y me dice que lo haga y lo voy a hacer. Y ya, y ya lo hice. Pero no, usted tiene que aprender qué es lo que está haciendo. Entonces me dejó pasar un par de años más en los cuales me enseñó qué era lo que yo iba a hacer y cuando ya entonces yo entendí, entonces ya yo tomé la decisión por mí mismo. Y entonces dije, sí, me voy a bautizar. Ya tomé esa decisión de nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, para mí ver, creo que muy, muy jovencito. Ahora, vamos también de edades, de personas, de niños a niños, digamos, vamos de niños a niños, porque hay niños que son bastante maduros a pesar de la edad, pero ahí es donde también tenemos que hacer una comparativa, porque honestamente no es lo mismo una madurez infantil como una madurez adolescente, una madurez adulta y una madurez anciana. Son diferentes tipos, son diferentes tipos. Tuve el privilegio de estudiar un poquito sobre esto cuando yo me gradué como maestro. Aprendimos sobre las cuestiones de la psicología infantil, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones donde hay niños que son muy maduros. Cuando los niños, por ejemplo, reciben el consejo de sus padres cuando están pequeños, la instrucción de sus padres cuando están pequeños, y de repente llegan a la escuela y ven que un niño no tiene comida y ellos comparten, generan empatía, ellos comparten su comida. Eso es un signo de madurez. Eso es un signo de madurez de parte de ellos, pero no podemos comparar nosotros esa madurez con la madurez que tiene un adulto. ¿Me entiende? Entonces, por esa razón es que debemos medir nosotros la madurez. Si es una madurez que va a pasar o que va a crecer más adelante, entonces mejor hay que esperar. Mejor hay que esperar a que tenga un pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Pero es a criterio de cada quien. Si los padres, sobre todo que si los padres lo permiten, está bien. No es algo que le haga daño. Como hablábamos hace un tiempo acerca de la presentación de Jesús en el templo y tocábamos el tema sobre que los niños no se deben bautizar, sino que se deben presentar. Pero si se bautiza, no pasa nada. Eso es algo inofensivo, no pasa nada. Eso se instauró si no me equivoco, el siglo XI, siglo XII, por ahí, si no me equivoco, donde este papa decía que
que tenía que bautizar a los niños para poder eliminar el pecado original, pero eso no tiene sustento bíblico. Pero igual, no es algo que le pase, que haga daño. Entonces, en el caso del bautismo, si los padres están de acuerdo, no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero es necesario que ellos entiendan exactamente qué es lo que están haciendo. Es necesario que ellos entiendan qué es lo que están haciendo completamente. No solamente decir, mire, lo que va a hacer es que usted va a llegar, se va a hundir y todo. Y si usted le pregunta después a un niño cuando se bautiza qué sintió, van a quedar así como que, ¿qué sintió? No, pues no sé, estaba rica el agua, estaba fresquita el agua. Entonces, así, no sé si me expliqué bien, porque a veces yo me alargo. Bueno, yo creo que sí, en ese caso tiene razón, es dependiendo la madurez, ¿verdad? Del niño, porque hay niños que sí, que uno ve que tienen esa madurez, que ellos entienden y todo, pero hay otros niños que no, que a veces los quieren hacer por emoción o porque el amiguito o la amiguita lo hizo. Entonces, por eso. Mm, Pero no, está bien, hermano. amén. ¿Alguien más que quiera compartir algo o alguna pregunta que tenga? Este es el momento, este es el tiempo. Llegó el tiempo, llegó la hora de preguntar. Vaya, ya, mire, ya hice una canción nueva. Mi pastor, que yo sé que siempre mi pastor se queda ahí para el final para dar chance a todos los demás. Pero este es el momento, pastor. Saque la espada, desenvaine el machete. Hermano Eduardo, perdón, antes que pregunte el pastor. Dígame. Entonces, sobre la pregunta que le hice también el otro día, entonces, Nicodemo, entonces, ¿usted cree que fue salvo? Sí, sí, sobre todo porque Nicodemo reconoció, dijo, tú vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está Pero él con no él. se bautizó. Mm, es que el bautismo, es que mira, ahí es algo tremendo. Ahí sí ya me agarró en curva, hermana. Ahí sí ya me agarró en curva. Le dijo, pregunte, ¿no? Sí, 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 claro. Pero nosotros tenemos que ver un antes y un después. En cuanto al antes del sacrificio de Cristo a después del sacrificio de Cristo. Porque aunque, escúcheme esto, aunque no haya registro en la Biblia de que Nicodemo se bautizó o que no se bautizó, no sabemos si pasó. Entonces, más sin embargo, imagínese una persona, póngalo en este contexto. Va una persona en su carro, tiene un accidente, tiene 5 minutos de vida porque se está muriendo. Entonces esta persona de repente se acuerda y dice, ay Dios mío, me estoy muriendo, Dios perdóname por todo lo que he hecho, la verdad que me siento mal y se arrepiente de corazón, ya sea por el accidente, pero se arrepiente de corazón. Vamos a llegar nosotros, lo vamos a mover. Espérate, no te mueras, que tenemos que bautizarte primero para que puedas llegar al cielo, muchacho. No tiene sentido, porque la Biblia nos manda solamente a creer, solamente nos manda a creer. Esos son excepciones que suceden porque están en la soberanía del Señor. Ese tipo de excepciones donde la persona cree en el Señor y aunque no se bautice, puede recibir salvación, porque la salvación viene por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, la Biblia lo que dice es el que no nace del agua y del Espíritu. Vamos a leerlo más preciso ahí para que lo miremos en Juan, lo que Porque Juan dice. acuérdese que también cuando estuvo Jesús en la cruz y también ¿cómo se llama? El malhechor que estaba al lado de él, el Señor, Ujú. él no se bautizó, pero él reconoció y le dijo al Señor que hoy mismo Correcto. vas a estar conmigo. Correcto. Ahora nosotros tenemos que entender esto. En el verso 5 dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No dice entrar en el reino de los cielos. Recordemos que nosotros hemos hablado sobre esta distinción entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es un estado de gobierno y el reino de los cielos es otra cosa.
es un lugar. Entonces, la palabra nos dice que no puede entrar, o sea, no puede pertenecer o ser parte ¿cómo se llama? Del reino de Dios, de ese estado de gobierno en el que nosotros estamos ahorita, ese estado de gobierno espiritual, que es el reino de Dios sobre nuestra vida. Si nosotros no nos bautizamos, no podemos entrar ahí, no podemos ejercer muchas cosas. Es como buscar una residencia, una ciudadanía en un país donde nosotros estamos como migrantes. Hay muchísimas cosas, hay cosas que podemos hacer mientras estamos ahí. Claro, podemos sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios pues se siente en todos lados. La tierra tiembla cuando su presencia desciende. Entonces podemos nosotros sentir la presencia de Dios, podemos orar, podemos cantar, podemos estar ahí a hacer muchas cosas, pero pero si no nacemos del agua y del espíritu, no pertenecemos al reino de Dios. No vamos a tener tanto como los deberes como los derechos de estar o estar dentro del reino de Dios. Entonces, ese es el detalle. Pero para salvación no es el bautismo. Pedro, a los hebreos, la carta a los hebreos se está diciendo, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados, para que sean perdonados sus pecados. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados. Se le estaba hablando a los hebreos, a los judíos, mejor dicho, que se bautizaran en el nombre de Jesús porque ellos no lo recibieron como Mesías. Entonces ellos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús y nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque éramos gentiles, no teníamos nada que ver con los judíos, porque el Señor no llegó a las ciudades gentiles, sino al pueblo de Israel. Entonces ya ahí, para que sea manifiesto en nosotros el perdón de nuestros pecados, nosotros manifestamos públicamente que hemos tomado la decisión de seguir al Señor, de servir al Señor. Ahí es donde nosotros tomamos esa decisión de nacer de nuevo y como nacemos de nuevo, estamos en sus brazos. O sea que, o como por ejemplo, un bebé cuando nace, no nace pidiendo, no nace con exigencias, nace a expensas de lo que su mamá o su papá puedan hacer con él en su vida, hasta que ya es adulto, hasta que ya es grande. De eso se trata el reino de Dios. Mientras estamos bajo ese estado de gobierno con el Señor, Él toma control de nuestra vida al momento que nosotros nacemos de nuevo en el bautismo, pero no es cuestión de para salvación, no es cuestión de salvación. Y es por esa razón que muchas veces decimos que para poder servir en la iglesia, en su mayoría, es necesario bautizarse para poder entrar en ese servicio, porque si no obedecemos a ese simple requerimiento, nosotros no vamos a poder obedecer a nuestro líder, a la persona que está ahí, que nos va a poner reglas, nos va a poner normas, nos va a poner lineamientos y cosas así para poder estar en el servicio. Entonces, por esa razón, también nosotros apoyamos el bautismo de esa manera, para poder estar dentro del reino de Dios. Amén. Amén. Por eso me dicen a mí que yo lanzo 5.000 palabras por minuto, pero es que me, me gusta tratar de expandirme lo más que pueda para que quede bien claro la respuesta y que me puedan entender, porque si no después hasta yo mismo me quedo con la duda, ¿será que me entendió? ¿Será que contesté bien o no? Sí, mejor me extiendo. Mi pastor, ahora sí, pastor, es su turno. Bueno, no es mucho. Simplemente estaba viendo en este capítulo 3 que habla del amor de Dios, pero al mismo tiempo habla de la ira de Dios. A veces nosotros creemos que Dios solo es amor y que podemos hacer lo que queramos y andar a medias con el Señor o andar entrando y saliendo del camino y que Dios solo es amor. Pero no, también en este verso 36 habla de que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Entonces vemos los dos lados de Dios.
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado ahí, permanecer, perseverar, como decía el hermano Ed, en el camino del Señor. Porque si rehusamos en un tiempo a seguir creyendo en Jesús, pues ese amor que Dios tiene para nosotros se va a convertir en ira. Hay que tener el cuidado en eso. Y estaba viendo también, me llamaba la atención en ese momento cuando estas personas llegaron donde Juan a quererles meter como cizaña, como a tocarle el ego a él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando Satanás usa personas eh, que nos traen chisme, que nos traen contienda, y nosotros le prestamos oído a eso. Y entonces solo nos venían a dar el chisme y terminamos nosotros abonándole al chisme y hablando además del chisme y haciendo una llama de fuego, ¿verdad? Entonces, pero me gusta lo que Juan el Bautista les dice a ellos. Él no prestó atención a ese reclamo que venían a hacerle estas personas, que cómo es eso si tú eres el poderoso, tú eres el que bautiza, tú eres el que sabemos que eres el único que bautiza, que multitudes tú bautizas, y cómo es este que recién viene llegando y ya está bautizando y dice que la gente se está todos yendo con él. Ya si tú bautizabas miles, ya ahora te han quedado unos cuantos y todos están yendo para donde él, o sea, metiéndole los dardos de fuego para Juan el Bautista. Pero Juan les dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, dándoles a entender que a él no le fue dado ser el Cristo. No puede ser el Cristo él si no le fue dado del cielo. Y entendemos que todo lo que nosotros somos es porque nos ha sido dado el cielo. Y no podemos ser lo que no se nos ha sido dado del cielo. Y él les dice, yo he testificado que yo no soy el Cristo. ¿Por qué están viniendo a querer meter esa cizaña? Él es el Hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros es importante que Como que fuera, testifiquemos. perdón, pastor, como que fuera un puesto al que se puede aplicar, o sea, decir, a ver quién quiere ser el Cristo, o sea, tú bautizas también, tú puedes ser el Cristo. Claro, él les dice, yo no soy el Cristo. Si Sí, puedo ser algo que no me ha sido dado del cielo, aunque yo quisiera ser el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero si de allá del cielo no fue dada la orden que yo fuera, entonces, como uno que quiere ser evangelista y a la fuerza, pero no es el talento que Dios le ha enviado, sino ser, así mismo, ser o ser líder de otro ministerio. Entonces, lo que Dios nos ha enviado, eso es lo que realmente somos. Y por eso Él dice, no, yo no soy el Cristo. Relájense, tranquilos. Él es el mero mero. Ustedes escúchenle a Él y yo doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Pero nosotros debemos dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios para que, como dice el último versículo, tengamos vida eterna, no la ira de Dios. Eso quería agregar. amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, entonces estamos completamente claros en este capítulo. Creo que los capítulos están siendo un poquito cortos, así que estamos terminando relativamente temprano. Así que ya vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a darle gracias al Señor. Mi pastor nos ayuda con la oración de despedida para que vayamos todos a dormir.